Ahí apareció la señora española diciendo que está grabando. A ver, continuar. Habíamos tomado la idea de los nuevos jugadores y esto tenía, era a partir de, nuevamente la palabra idea, era a partir de la idea de si había habido como una suerte de evolución o apareció nueva gente en el campo, que es en el campo de la pasión por el juego y la ludopatía, nueva gente que juega o que encuentra en el juego modos de tramitar algo, ¿sí? Y les había presentado la idea freudiana del malestar en la cultura, y les había traído unos casos también, unas viñetas clínicas, donde había gente que hablaba de la alteración de la sensación, de modificar algo de una sensación, evitar por un lado el displacer y por otro lado un uso del juego era alterar una sensación. Nosotros teníamos la referencia clásica, que también está en Freud, y lo han trabajado bastante los post-freudianos, que es el jugador neurótico culpable que juega por un sentimiento inconsciente de culpa. Entonces lo que busca es perder, lo que pretende es perder a partir del juego de apuestas como un modo de saldar esta culpa. Y lo que les contaba era otra modalidad que tenía como, no tenía la referencia de la culpa ni al padre, sino que lo que tenía como referencia era esto, alterar una sensación. Yo no sé si me podés habilitar, porque voy a compartir alguna imagen, Mariela. Así si. Bueno, no sé si tienen presente ustedes el discurso del amo y el discurso capitalista, porque voy a hablar algo de eso. El año pasado había comentado algo Verónica del discurso del amo, así que si están desde el año pasado lo deben tener presente. Uno podría entender que algo de esta modificación está incidida, esta modificación de los jugadores que les contaba, está incidida por este cambio de discurso, que es un cambio del estilo de lazo social o del tipo de lazo social que da el capitalismo. Yo no sé si se acuerdan, la vez pasada les había contado también de este escrito de Martin Amis que se llamaba Perder en Las Vegas, donde él asistía a una serie mundial de juego de póker, donde había una suerte de encuentro entre jugadores tradicionales de póker y jugadores que jugaban al póker online. ¿Sí? Era como un encuentro de gente que salía de la virtualidad, ¿no? Que perdía esta nueva normalidad y se encontraba, ¿no? Nuevamente, o se encontraba por primera vez con gente, y teníamos ahí la sorpresa que describía Martin Amis de estos jugadores, que era gente joven, y que era gente joven que no jugaba con jugadores, sino que jugaba en contra de probabilidades, jugaba matemáticamente. No tenía en cuenta a los otros, sino lo que tenía en cuenta era probabilidades matemáticas. ¿Puedo compartir, Mariela? Sí, podés. ¿Sí? A ver si puedo. Te habilité para compartir. Che, primero tengo que abrir el archivo, era así, ¿no? Primero abro el Sí, archivo y tiene después que estar comparto. abierto, si no, no te lo, No, no sale, no a te ver. lo aparece, No no me te lo vamos a aparece. mostrar. Esperemos un segundo. Abrilo en tu computadora o en tu Y teléfono y ahí, después desde ahí lo compartís. ahí va. A ver si me deja. Y esto está acá, me dice compartir pantalla. Y ya que no veo nada, supongo que es esto, ¿no? No, sí, ahí está. Sí, ahí apareció. Ahí está. Bueno, esto ustedes ya lo conocen, les voy a hacer de cuenta que ya lo conocen. Tenemos lo que sería el discurso del amo tradicional. Habíamos hablado el año pasado, ahí lo tienen, si no, en YouTube, hay una que se llama Sociedad de Solos, hay un videíto que habíamos, una reunión, donde contaba que había algo, este es, bueno, es el discurso capitalista, donde se arma una pareja, vemos acá arriba, no sé, ¿se aparece el mouse si yo muevo acá Sí, o lo sí, ven? se ve, ¿Sí? se ve. Se arma una parejita donde
podríamos tomar este lugar del agente, se puede poner a un amo, y en el lugar del otro podemos ubicar a un esclavo, ¿no? Tenemos una dupla, ¿sí? Una pareja. Y lo que propone el discurso capitalista, que lo tenemos representado acá, voy a cambiar de imagen porque así les puedo mostrar mejor lo que quiero mostrarles. Ah, no, pero este me servía, bueno, después capaz vuelvo. Entonces, capitalista grande, no, este es Richard, que capaz lo nombramos o capaz no. Vamos a ver si sale, ahí está. Acá está. Bueno, ahora, ahí está. Acá lo que tenemos es en el discurso capitalista, lo que vemos es que esta pareja está un poquito desordenada porque lo que tenemos es una alteración que es que el sujeto que antes estaba abajo pasa a estar arriba, ¿sí? Y el S1, que era el amo, en el otro grafiquito, y que tiene que ver con las identificaciones del sujeto, ¿sí? Pasa a estar abajo, ¿sí? Pero lo que quería mencionarles es esta línea, ¿sí? Van a ver que acá el A, se los puse acá para que lo vean, que finalmente es esto, que el A pasa a estar en conexión con el sujeto. Vamos a volver a la imagen anterior, si no hago lío. A ver. Capitalista es esta. Acá lo que van a ver es que en el discurso del amo, el sujeto y el objeto tienen una barrita, acá, una doble barra, que da cuenta de una imposibilidad, que hace que estos dos no se puedan juntar, ¿sí? Y acá lo que tenemos es que en el discurso capitalista estos dos se juntan, ¿sí? Y es un objeto que se junta con un sujeto, y acá lo que teníamos eran dos personajes, que era un amo y un esclavo, era una pareja uno podría suponer que son gentes, de personas. Y lo que nos cuenta Martin Amis es que hay algo del lazo entre las personas que juegan, ¿sí? Que se rompe, y lo que se toma en cuenta es una variable que tiene que ver con la matemática, ¿sí? Y es gente que se relaciona con computadoras, ¿sí? Entonces uno podría pensar que la pareja esta que empieza a encontrarse en Martin Amis se parece más a la pareja del discurso capitalista que a la pareja del discurso del amo. Les decía que este objeto no entra en relación con el sujeto por esta doble barra, y hay algo, este objeto acá, en el discurso del amo, se lo llama objeto plus de gozar, que tiene la característica que el objeto plus de gozar se produce y se produce como perdido, por un lado, y lo que promueve esto es un intento de recuperar eso que se perdió. Uno podría pensar que algo de este objeto A se parece al objeto perdido freudiano, que está perdido por la estructura, y hay un intento de recuperarlo, ¿no? Entonces, si bien está inscrito acá en el discurso del amo, está un tanto perdido, no formaría tanto parte, quedaría un poco como extraído del discurso, no formaría parte de las operaciones, ¿sí? Es algo que cae como producción, este es el lugar, lo va a llamar Lacan, lugar de la producción, cae, es un objeto que se produce caído, y este sujeto, que es el esclavo, pierde ese objeto. Entonces Lacan esto lo va a pensar en términos marxistas de plusvalía, ¿no? Eso que en términos marxistas sería que el amo capitalista se apropia, ¿sí? Del trabajo del esclavo, o mejor, no digamos esclavo porque se me van a ofender los marxistas, del trabajo del proletario. Eso que cae del trabajo del proletario, el proletario no va a tener relación con esto, lo va a perder, ¿sí? Claudia, tengo Ay, una pregunta, perdón que te diga, interrumpa, pero tengo una pregunta porque esto no lo entiendo. sí, En el discurso del amo, el objeto que queda como, como vos decís, ¿no? Como extraído
y que queda como perdido, como caído, ¿a dónde va a parar, digamos? ¿Qué función pasa a tener, además de ser un resto, una producción? Bueno, No se aparte, reintegra, digamos, porque en el objeto, cuando él habla del objeto plus de goce, habla de un intento de recuperación, donde el objeto plus de goce de alguna manera se, se vuelve a reencontrar de otra manera, como, digamos, no como aquel que fue, sí, pero hay como un movimiento con el objeto. En cambio acá quedaría como... mira, te lo voy a responder no directamente, sino indirectamente. Te voy a contar qué pasa en el discurso capitalista, pues si no nos vamos a quedar sin tiempo, pero te voy a contar una cosa en relación a la pregunta y después a lo largo de la charla te voy a ir respondiendo eso. ¿Sí? Pero no me quiero poner directamente a explicar esto, pues si tengo que explicar las dos cosas juntas, Bueno, las voy a explicar por comparación después, o lo voy a contar por comparación. Una primera cuestión es que son estos objetos, usualmente, son objetos, eh, Miller los va a llamar objetos naturales, son objetos que caen del cuerpo. ¿Sí? Y hay algo de esto, eso es una primera característica, y hay algo que vamos a encontrar acá a nivel del capitalismo, que estos objetos que caen del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo cae del cuerpo, no sale del cuerpo, uno tiene que trabajar y tiene que poner el cuerpo en funciones, ¿sí? Y eso que produce el cuerpo, vieron que bíblicamente Adán va a salir del paraíso y va a tener que ganarse el pan con el sudor de su frente, está la mención a la frente, la mención al sudor al cuerpo, y va a tener que ganarse el pan con eso y va a perder. La idea sería que Adán trabaja y le dan un pan lactal con 5 fetas menos, 2 fetas menos. No se sabe no se puede calcular la plusvalía, esa es una complicación, ¿no? Pero no va a tener todo el pan. Pero la idea es que hay algo de esto, que son objetos que caen del cuerpo. Y entonces acá Lacan va a ubicar una serie de objetos que van a ir a encarnar este objeto A. ¿Sí? Y en el pasaje al discurso capitalista, estos objetos, nos va a decir Miller, pasan a ser suplantados por objetos de la técnica. En, en Todo el mundo es loco, que lo tengo acá, que es este curso de Miller, va a poner bastante énfasis en el objeto tecnológico. Si ustedes se acuerdan, la conferencia esta que se llama Una fantasía de Miller, lo que va a contar es que va a tomar la frase esta de televisión del ascenso al cenit social del objeto A y va a decir que ese es un objeto tecnológico, lo va a llamar Sputnik y demás. ¿Sí? El Sputnik es no por la vacuna, sino por el astro, la nave espacial rusa. ¿Sí? Esa es una primera cuestión que implica este pasaje. ¿Sí? Si ustedes, no acuerdo si, bueno, no me acuerdo, no sé si ustedes leyeron Una fantasía o tienen presente el texto de Miller de Una fantasía, porque lo que va a contar Miller ahí en Una fantasía es va a proponer un nuevo discurso, ¿sí? Un nuevo discurso de Lacan, que va a sumar a los discursos lacanianos. Ustedes saben que para Lacan el discurso, lo que llamamos nosotros el discurso capitalista, por un lado es un modo de hacer lazo social, no tiene mucho que ver con la economía marxista, sino que es un modo de hacer lazo social, y por otro lado va a decir que es una perversión del discurso del amo. ¿Sí? Entonces no entra, Lacan le van a preguntar mucho más adelante de la presentación de los discursos, ¿cuántos discursos hay? Él va a decir que hay 4. ¿Sí? No lo va a tomar como un discurso. Entonces va a quedar como una perversión de un discurso o un pseudo discurso. Miller va a sumar en el 2004 una conferencia que se llama Una fantasía, el discurso hipermoderno, pero si uno lo lee, el discurso hipermoderno es un ordenamiento de porque lo que va a mostrar es justamente es esto, que se establece la relación entre el sujeto y el objeto. ¿Sí? Y va a decir que este objeto empuja al sujeto a atravesar inhibiciones y va a producir un sujeto, por un lado, desinhibido y por otro lado, un sujeto desbrujulado. Es alguien que no va a tener muchas limitaciones, ¿sí? Pero no sabe muy bien para qué le sirven esas limitaciones, va a estar un poquito perdido. ¿Sí? Uno podría pensar que
hay una intervención de Lacan que se llama el discurso a los psiquiatras, donde va a decir, que va a poner a la figura del loco, ¿sí? Donde el loco está en contacto con este objeto A, no va a tener el objeto A separado como en el discurso del amo, y va a decir que va a estar inundado por estos objetos, ¿sí? Los objetos estos de lo que va a hablar Lacan son estos objetos naturales, son la voz y demás, y la mirada, con lo cual explica las alucinaciones, ¿sí? Es decir, que este objeto, en contacto con el sujeto, tiene un tinte enloquecedor, no es algo que ordene, ¿sí? Bueno, eh, les hago les traigo la imagen esta del discurso capitalista porque voy a hablar algo del discurso capitalista eh, hoy para que lo tengan algo presente. Como estábamos hablando de el espacio este de hablamos de pasión por el juego y ludopatía, voy a tener que mencionar algo de ludopatía y de juego. Les contaba este cambio que detecta Martin Amis y hay distintas personas que estudian en los casinos y van a encontrar que hay una serie de modificaciones en el armado, en la escenificación, en el escenario de lo que es un casino. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros teníamos como referencia el jugador que era Dostoyevsky, vamos a pasar al otro gráfico de vuelta, al jugador que era Dostoyevsky, y lo que teníamos era que Dostoyevsky, cuando cuenta su jugar, él tiene bastante presente a los otros con los que se encuentra, ¿sí? Y lo que tenemos es, en la descripción de Amis, es que el nuevo jugador no tiene presente a aquel con quien se encuentra a jugar. Y lo que teníamos en Dostoyevsky, por ejemplo, que Dostoyevsky era un jugador de ruleta, ¿sí? Y los casinos, por una cuestión tecnológica, obviamente, de un principio, proliferaban juegos que se llaman juegos de tapete verde o de paño verde. Vieron que las mesas de juego siempre tienen un color verde, es un paño verde sobre el cual se juegan las cartas, se juegan los dados, se juega la ruleta, pero siempre es un paño verde, es una mesa y alrededor se ponía gente, ¿sí? Y bueno, hay gente que, hay estudiosos de los casinos y empiezan a ver que el centro de la escena del casino en una época estaba tomada eh, por juegos en torno a una mesa con un tapete verde. Y en algún momento empiezan a aparecer una serie de máquinas mecánicas, ¿sí? Que son ubicadas en lugares de tránsito de poca importancia, de hecho no tienen muchas veces, no sé si ustedes habrán visto películas donde están los tipos parados tirando la manivela esta, la palanquita esta, no tienen ni silla para jugar, ¿sí? No es algo que sea importante para el casino. Y en un determinado momento lo que empieza a suceder es que se detecta que esos juegos están puestos para los acompañantes de los jugadores en serio. Los jugadores en serio son los jugadores que se encuentran con otros jugadores y apuestan. Y los otros jugadores que son los acompañantes pierden el tiempo o algo, o se entretienen esto, tirando un poquito de la manivela esta. Lo que empieza a aparecer por los años 90 es que el orden del casino cambia y empieza a verificarse que hay más ganancias para el casino o empiezan a aumentar las ganancias que producen las máquinas en relación a las ganancias que se producen en las mesas, ¿sí? Entonces lo que empieza a suceder es que las mesas empiezan a perder espacio, ¿sí? Y en el casino empieza a ganar espacio las máquinas estas que comienzan a ser ya no analógicas, sino que empiezan a ser digitales. Hay una señora, una estudiosa del juego que se llama Natalia Down-Schul, ya se las mencioné la vez pasada, y cuenta que se necesitó de una modificación para que
aumente el número de jugadores. Y una modificación que hubo fue motivada por una crisis económica. Siempre vieron que hay crisis económica. Una crisis económica que sucede en Estados Unidos implica que los estados empiecen a necesitar medios de financiamiento. Entonces, ustedes saben que Las Vegas era un estado donde se permitía el juego y en otros lados no estaba permitido el juego, ¿sí? El juego de apuestas. Entonces se empieza a modificar la legislación para poder permitir que los distintos estados habiliten espacios de juego que van a tomar para jugar máquinas, no van a poner mesas de juego, van a ser las máquinas las que van a ser permitidas para que se realicen los juegos. Pero se va a tener que realizar una operación para que esto sea así, y la operación implica que se cambie una idea moral. ¿Sí? Vieron que les contaba antes que cuando se empieza a conectar este objeto A con el sujeto, hay algo de una desinhibición, ¿sí? Hay algo de algún dique moral que tiene que caer. Bueno, se va a modificar algo de la moral en juego. El juego de apuestas va a dejar de ser considerado, por un lado, como algo inmoral, ¿sí? A ver cómo va a decir acá, y va a tener que perder algo del carácter de engaño. Entonces, el juego de apuestas pasa a ser denominado directamente juego. Y se aprovecha que la gente en ese momento empieza a tener contactos con pantallas, con computadoras, ¿sí? Para poner a estos juegos de apuestas en relación a los juegos de computadora. La gente ya está acostumbrada a las pantallas, ¿sí? La gente juega, entonces se va a poner en relación por el intermedio de las pantallas al juego de apuestas con el juego en general. Entonces el juego de apuestas pasa a ser un juego más, ¿sí? Y en eso cae algo de la moral. Como hay algo que se tiene que haber producido en el camino, que es que tiene que ver con lo que se ha llamado el empuje al entretenimiento. Ahora les voy a contar, voy a volver a la parte aburrida, la parte lacaniana, para contarles algo de lo que sería algo del empuje al entretenimiento. Hay una referencia que está en el seminario 17 de Lacan, y Lacan está hablando ahí del goce y de sus límites, ¿no? Acá teníamos estas dobles barritas, que hay algo de la limitación del goce, y esto que les contaba, que hay algo del objeto, ¿sí? Que se produce ya como un tanto perdido, entonces ya, y aparte medido con este objeto, tiene una medida y aparece con una limitación. Y Lacan está hablando de que se considera que esos límites son naturales, ¿sí? Esto más o menos es el contexto en el que va a decir esta frase. Y lo que va a agregar es, dice, hemos terminado considerando como natural la blandenguería. La palabra no es muy usada, blandenguería. Nosotros tenemos un ejército de blandengues en la época independentista. Dice, hemos terminado considerando como natural la blandenguería en la que nos mantiene una sociedad más o menos ordenada. Describe una situación de una sociedad más o menos ordenada donde se hace natural lo blandengue. Dice, salvo que todos se mueren de ganas por saber qué sucedería si eso, el goce, hiciera daño de verdad. ¿Sí? Entonces, hay una situación en donde este goce causa algún tipo de tentación, pero es una tentación de que haga mal de verdad, ¿sí? Que haga mal. No es una tentación de qué bueno, che, me voy a encontrar con el goce a la vuelta de la esquina y la voy a pasar bárbaro, sino que haga mal. Y es salir de la blandenguería. Ahora les voy a contar algo
que nos mantiene en nuestra sociedad, que tiene algo de aburrimiento, esa blandenguería, ¿sí? Y va a agregar Lacan a la frase esta, la frase continúa diciendo que de ahí la manía sadomasoquista que caracteriza a nuestro tan amable ambiente sexual, ¿sí? Entonces tenemos alguna mención al sadomasoquismo, va a decir Lacan que hay un movimiento hacia el sadomasoquismo que está presente en el ambiente sexual de esta época, que es alrededor de los años 70, ¿no? Bueno, esta frase la va a comentar años más tarde Miller, la va a comentar en un curso de él que se llama Un esfuerzo de poesía, la va a comentar, un esfuerzo de poesía, si no me acuerdo mal, desde el 2002, es decir, unos 30 años después, y va a tomar esta palabra justamente blandenguería, y empieza a tratar de explicar qué puede significar blandenguería. ¿Sí? Y una primera aproximación que va a decir es que blandenguería va a quedar traducido como comodidad. ¿Sí? Y después dice que uno lo podría pensar en términos, uno podría tomar como referencia a Pascal. En el seminario de este 17, Lacan menciona a Pascal, en el 16 menciona a Pascal. Bueno, dice que se puede tomar la idea de Pascal de entretenimiento, de diversión, perdón. La idea de Pascal de diversión. La idea de Pascal de diversión tiene una tradición filosófica. Ahí diversión implica mirar para otro lado de los problemas importantes. Y lo que va a decir Pascal es que la diversión es entretenerse con algo que no son los problemas de los humanos, y el problema de los humanos para Pascal, esto está en las meditaciones, es la muerte. ¿Sí? Entonces, la gente se va a entretener en relación a un tema que es el tema de la muerte. Y la otra referencia que va a tomar Miller para entender qué sería esta blandenguería es lo que él llama entertainment, lo pone en inglés, de los americanos. ¿Sí? Es decir, la idea de entretenimiento. Lacan va a contarnos, acá es el año 70 más o menos, a la altura de, entre el seminario, más o menos a la altura del seminario 22. En verdad, ahí tiene 13 intervenciones en Roma. Él va a tener 13 intervenciones, en mi intervención se llama la tercera. Ahora les voy a contar de la primera y de la segunda en un rato. Hay intervención que se llama la tercera, y en relación a la tercera, Lacan viaja a Roma y va a presentar la conferencia esta que es la tercera, pero también va a tener una conferencia de prensa, va a tener un reportaje y demás, y va a contarnos bastante en relación a la tercera. Vamos a tener bastante información por fuera de la tercera que tiene que ver con lo que él habla en la tercera. Y lo que va a presentar ahí, una de las cuestiones que va a presentar Lacan en la tercera, es una modificación a una idea que le venía contando, que es el gadget, que es un objeto tecnológico, lo podemos pensar acá, este objeto que ya no es natural, este objeto tecnológico, ¿sí? Es un objeto que viene del campo de la ciencia, bueno, acá no tengo la representación de los nudos para contárselos, pero bueno, es un objeto que se produce en la juntura entre lo real y lo imaginario, y lo que va a decir es que estos productos de la ciencia, estos productos que vienen del campo de la ciencia, nos van a entretener, ¿sí?, de la relación que falta, que es la relación sexual, van a entretener el hambre de la relación sexual que falta, ¿sí? Es decir, que nos van a mantener con hambre, pero entretenidos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que un primer acercamiento para pensar esta idea que les decía de empuja al entretenimiento es
esta frase en relación a la blandenguería, que es esta búsqueda de algún goce sadomasoquista. Con el sadomasoquismo tenemos alguna referencia a la pulsión de muerte, ¿no? Algo que lastime, algo que haga mal y que entretenga, ¿sí? Hay una serie que debe estar ahora por la tercera o cuarta temporada que se llama Westworld. Yo no sé si la conocen. Westworld es una serie que está basada en una película de los años 70. Yo no sé si la habrán visto. Es una que Jules Briner hace de vaquero, de un cowboy robot. La idea es que hay una suerte de campo, de un campo de entretenimiento donde la gente interactúa con robots, ¿sí? Donde juegan a que son cowboys fines del siglo XIX. Y lo que llama la atención en la serie es que la gente, teniendo la posibilidad de estar en este mundo de cowboys, lo que va a buscar es sexo y muerte, ¿sí? La serie toma como personajes a estos robots que empiezan a tener alguna humanidad, y los robots lo que van contando y lo que van viviendo es que son abusados sexualmente cada día y asesinados, ¿sí? Y hay un personaje de lo que se va a quejar, ¿sí? Que va a ser uno de los personajes que desata la trama, es que ese juego es mentiroso porque los participantes, los humanos que van ahí, no tienen riesgo. Y se necesita que haya un riesgo, ¿sí? Para que ese juego sea un juego verdadero, tiene que poder perderse algo. Y este tipo lo que pretende es que los robots empiecen a matar, que es lo que sucede en la serie, ¿no? Hay una rebelión, una suerte de rebelión estilo Espartaco, de estos esclavos robots, y terminan matando a los amos del juego. Bueno. Les contaba de... Claudio, perdón, Sí. pero la pantalla la vas a seguir usando o ya la podés quitar? ¿Querés que la saque? Y sí, así se ven Bueno, las... la gente es... Sí. ¿Cómo salgo? Y deja de compartir, donde dice Está ver compartiendo. opciones. Ahí está. Deja de. Sí. Perfecto. Y otra pregunta te hicieron, ¿cómo se llama la serie? Se llama Westworld, West, que es oeste en como inglés. este. World, mundo del oeste Ah, sería. World. Ah, ok. Y ahora a mí me financia HBO, les tengo que contar que HBO Max me está poniendo guita todos los días. El otro día lo contraté, me parece que está, yo lo vi por otro lado, pero me parece que lo vi que está en HBO Le. Ahora están las temporadas. Si no, hay sitios piratas que yo no voy a recomendar como Cuevana, no lo voy a decir, donde está gratuitamente, ¿sí? Ok. Bueno, les contaba, vieron que está la referencia en la cita de Lacan, está la idea de comodidad. Y esta señora que les contaba antes, esta estudiosa que se llama Jules de apellido, empieza a contar que algo de la difusión de las máquinas estas ha tenido que ver con hacerlas más cómodas, ¿sí? Entonces, entre las comodidades, por ejemplo, es que les han dado mejores ubicaciones a las máquinas, les han agregado, acá Javier Allen me saluda, feliz cumpleaños, muchas gracias Javier. Entre las comodidades, decía que había esta señora Jules, lo que dice es que hay una suerte de ideología en donde el jugador tenía que adaptarse a la máquina, y a partir de un determinado momento la máquina empieza a adaptarse al jugador, ¿sí? Entonces empiezan a aumentar el tamaño de las pantallas, se les empieza a dar a la gente que tenga una silla, después un sillón ergométrico. Después la pantalla no solo aumenta, sino que tiene táctilmente, a nivel táctil, tiene mayores potencias táctiles, se le agrega música, el casino empieza a tener música, empieza a tener una música funcional que ayuda a que la gente juegue,
la máquina empieza a tener un sonido especial, se empieza a modificar el clima del lugar, ¿sí? A nivel del ambiente. Bueno, esto. Eso se va a llamar centrismo del usuario. Esta idea que es algo que promueven los jugadores de casino, no es algo que se va dando accidentalmente, ¿sí? Es algo que está promovido. Hay una mención de Miller acá en Todo el Mundo es Loco a un autor que se llama Ernest Dichter. Este autor es un señor que, yo no sé, ya que estamos con series, es una especie de, se podría ser un personaje de la serie Mad Men, esto de los publicistas. Este señor es un señor que se forma en psicología en Viena, tiene algún contacto con Steckel. Steckel es un señor que se formó con Freud y que después se separó de Freud. Acá pasó algo, apareció un ruido. Y como llegan los nazis, se tiene que ir se viaja a Estados Unidos. Y este tipo inventa algo a partir de, acá tienen un libro, se los recomiendo, es un poquito gordito, pero es muy interesante, que se llama Las motivaciones del consumidor. Tiene otro libro que se llama Las estrategias del deseo, que no lo tengo acá, y hay una autobiografía que también es bien interesante de este hombre. Bueno, Miller lo menciona acá en Todo el Mundo es Loco, desde donde saqué la referencia de la existencia de este hombre. Y este hombre, hay una serie de comentadores que hablan de él y dicen que la genialidad que tuvo Richter, este señor, es haber podido afianzar el lazo entre los usuarios y las máquinas, ¿sí? O mejor dicho, él vendía cualquier cosa, ¿no? Él vendía objetos. Afianzar lazos entre gente y productos. Entonces, lo que él buscaba era qué necesidades tenía la gente y lo que trataba era establecer algún lazo entre la gente y el objeto en cuestión. El ejemplo con el que él se hace conocido es vendiendo jabón. Entonces él empieza a hacer una serie de entrevistas a personas, se va a distintos lugares donde la gente se baña, ¿sí? En Estados Unidos, y empieza a preguntarle qué es lo que la gente obtiene del baño. Entonces se empieza a escuchar que hay alguna referencia sexual, la gente antes, o que tiene alguna expectativa sexual, ¿sí? Antes de tener sexo, o solamente con la expectativa sexual, lo que hace es bañarse, ¿no? Lo cual es una buena costumbre. Bueno, se baña, entonces entiende él que en la publicidad del jabón no tiene que vender únicamente un jabón para bañarse, sino que tenga alguna referencia sexual. Y la gente va a decir que, bueno, que el bañarse también es una suerte de limpieza, ¿sí? De cosas que no tienen que ver solamente con la suciedad, sino con la suciedad moral o la suciedad del trabajo del día. Un modo de empezar el nuevo día. Entonces él encuentra un eslogan en donde dice, es algo así como avivate, empezar el nuevo día limpio, ¿sí? Entonces, por un lado, el avivarse como referencia a lo sexual y empezar el nuevo día limpio y poner la imagen del jabón. Ya no vende un jabón, sino que lo que está vendiendo es un lazo con un objeto donde alguien va a satisfacer algo que no necesariamente es la limpieza. ¿Sí? Bueno, este señor está en relación, uno lo podría poner en relación con otro señor que se llama Edward Bernays. Edward Bernays, el de apellido Bernays a ustedes seguramente les suena, porque Bernays es el nombre, el apellido de la esposa de Freud, que es Marta Bernays. Ustedes saben que Freud tiene hermanos y que Marta tiene hermanas y hermanos, y un hermano de Marta Freud se casa con una hermana de Freud antes que Freud se case con Marta. Y esos dos hermanos se casan, hermanos de, no es que es un incesto, ¿no? Son hermanos Bernays, una parte de los hermanos Bernays se casa con una parte de los hermanos Freud,
y tienen un hijo, estos, que se llama Edward, y se instalan en Estados Unidos. Y este Edward Bernays es un señor que escribe un libro que se llama Propaganda y se lo considera uno de los padres de la publicidad. Bueno, se le queda adjudicar a Freud algo de lo que ha trabajado Bernays, ha estado en contacto con Freud y ha leído psicoanálisis Bernays. Y este Bernays tiene una idea que promueve en este libro Propaganda, que el mundo es un desorden, ¿no? Y que la gente necesita para ordenar, para orientarse en el mundo. ¿Se acuerdan que teníamos a los sujetos desorientados? Para ordenarse en el mundo necesita que haya gente que les dé alguna simplificación del mundo, ¿sí? Y esa simplificación del mundo la van a obtener a partir de lo que él llama propaganda, ¿sí? Y a partir de la propaganda lo que se va a hacer es formar a la opinión pública. Hay un video que circula bastante donde la nata habla de Clarín y va a decir, estos son los tipos que ordenan tus socios, tus tiempos libres y demás. Una frase muy similar la van a encontrar al principio de Propaganda, que es el libro de Bernays, ¿sí? Entonces tenemos una idea de desorden y una idea de simplificación, ¿sí? De darle algún tipo de orientación a la gente. Hay un curso de Miller, que es este, que es el banquete de los analistas. Ya les ofrecí series y libros a lo pavote, no se pueden quejar, tienen el fin de semana solucionado gracias a mí, y la pandemia me parece que dura muchos años también, la van a tener solucionada. Y ahí Miller va a contarnos, va a partir de una situación que es algo que trabaja varias veces Miller, que son de los distintos ataques al psicoanálisis. Y dice que hay algo que se va formando a la opinión pública en contra del psicoanálisis, ¿sí? Entonces lo que va contando ahí también Miller es que los propios psicoanalistas están engordando la idea que es propuesta desde los formadores de la opinión pública, ¿sí? Entonces empieza a convocar a los psicoanalistas que no se presten al juego este de degradar al psicoanálisis. Bueno, entonces empieza a contar que la idea de que no es tan obvio que el psicoanálisis vaya a durar mucho tiempo, y que de hecho Lacan ya anunció o profetizó o alertó que el psicoanálisis no va a estar en cartelera por muchos años, y que va a haber que trabajar para que siga habiendo psicoanálisis muchos años más. Sin embargo, Lacan entiende que el psicoanálisis, dice, va a declinar sus armas, ¿sí? Hay una conferencia, ustedes se acuerdan el discurso de Roma que da en el 53, que sería la primera de Roma, esta es la segunda de Roma antes de la tercera, es en el año 67, y él va a decir, espere que les leo la frase, él va a decir, cuando el psicoanálisis se haya rendido ante los impases crecientes de nuestra civilización, entre paréntesis dice, malestar que Freud presagiaba, se retomarán las indicaciones de mis escritos, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Miller? Es esto, va a tomar esta frase y va a contar esta frase, ¿sí? Y bueno, y lo que les contaba antes, esto venía en torno a las críticas que venía recibiendo el psicoanálisis. Lo que dice Miller es que el psicoanálisis se volvió un asunto público en la cultura actual, y dice, y en la cultura actual lo público se trata en términos de imagen, ¿sí? Dice, se trata en términos de imagen, en términos de look y en términos de opinión.
que los medios poderosos orientan y hasta forjan. ¿Sí? Entonces, les contaba lo de Dritcher y les contaba lo de Bernays para que vean el peso que tiene la formación de opinión, pero entonces va a decir que hay un peso en la formación de la opinión y va a tomar un peso la imagen. Bueno, dice, va a empezar a hablar de la opinión, del peso que tiene, la densidad que tiene la opinión, y él lo va a tomar como un síntoma de un cambio que va a estar en relación a esto que antes hablaba de los impases crecientes de la civilización, va a estar en relación a los impases. Ahora les voy a contar qué significa este impases. Dice, y otro de los síntomas, aparte de la densidad que va a tomar la opinión, va a decir que es el ascenso del número, del cálculo y del saber científico. ¿Sí? Bueno, no voy a tomar por esos lados, pero van a encontrar varias veces. Me llamó la atención encontrar la idea de opinión acá, por eso se los comento, y la idea de imagen. Bueno, entonces les decía que Miller va a tratar de explicar a qué se refiere Lacan cuando habla de los impases crecientes de nuestra civilización. Y va a decir que, como la referencia es el malestar en la cultura, lo que va a tomar como impases crecientes de nuestra civilización es el movimiento perpetuo del superyo. ¿Sí? Ahora voy a necesitar la imagen, así que voy a tener que compartir de vuelta. Mirá vos. A ver, acá está. Antes le contaba que este objeto A, en una etapa previa, cuando estaba funcionando el discurso del amo, quedaba afuera de la operación, por lo menos en relación al sujeto, y que acá empieza a estar en relación al sujeto. Y que nos quedamos sin las barritas de imposibilidad que estaban en el discurso del amo. Y entonces Miller nos va a contar un poquitito de qué se trata el discurso del amo y de qué va a hablar, de qué trata el capitalismo. No voy a contar todo eso, lo que les voy a contar es solamente un rasgo que tiene que ver justamente con algo que promueve esta conexión del objeto A con el sujeto. En la etapa previa, donde estaba el discurso del amo en funciones, lo que nos va a decir Miller es que el objeto A funcionaba sosteniendo la realidad, ¿sí? Y le daba a los sujetos la posibilidad de obtener algún tipo de satisfacción que era fantasmática. ¿Sí? Se sostiene la realidad, por un lado, a partir del objeto A, y por otro lado, se satisface, un sujeto va a obtener goce de modo fantasmático. Este señor que les contaba antes, Dichter, tiene en el apellido, se podría traducir como poeta, ¿sí? En alemán. Y uno tiene los textos de Freud del fantaseo como modo de satisfacción que tiene el poeta, ¿no? Donde se ponen en juego fantasías, relatos que esto permiten satisfacerse a un sujeto. Dice, pero bueno, que esa satisfacción solo era a nivel del fantasma. Y lo que va a contar Miller es que en nuestra época está triunfando el impasse del superyo porque hay una reconexión entre este objeto A y el sujeto. Empieza el superyo a funcionar aceleradamente. Y dice Miller ahí, espero que les quiero leer bien, dice, lo que muestra el camino actual de esta civilización es que el plus de gozar no solo sostiene la realidad del fantasma, dice, sino que está a punto de sostener la realidad en tanto tal. ¿Sí? Es decir, tenemos una modificación, ya no es la realidad del fantasma lo que se sostiene, sino a la realidad en tanto tal.
Dice lo que podemos traducir como una realidad transformada en fantasma. ¿Sí? Dice, y lo que mencionaba al comienzo, con un tono algo desengañado, el reino de la imagen o la consistencia de la opinión no son más que otras de las tantas manifestaciones de hasta dónde se avanzó con la manipulación de la realidad. Entonces, que este objeto empiece a estar en relación al sujeto, lo que hace es alterar la realidad y darle un formato de fantasía a la realidad. Hace que la realidad aparezca como algo de la fantasía y hace que la realidad sea manipulable. A ver, sigo un poquito más. A partir de su fantasma, este sujeto liberal, acoplado al A, está a punto de cambiar lo real, cosa que nunca ocurrió cuando imperaba el discurso del amo, en la época en la que habíamos esclavos. Bla, 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 bla. En este sentido, creo que intento dar cierta consistencia a los impases crecientes de nuestra civilización que se oponen a lo que se espera de lo que, de lo que va a dar un psicoanálisis. Hay un desarrollo ahí en donde nos va a contar que a los impases de la civilización, a donde crece o decrece las exigencias del super yo, la propuesta de Lacan era atravesamiento de fantasma, ¿sí? Era el pase. Hay impase, la respuesta era pase. Y lo que tenemos es que la época lo que propone no es el atravesamiento del fantasma, sino lo que vamos a ver es que es una suerte de ampliación de fantasmas, ¿sí? Que haya más fantasmas, ¿sí? Que la realidad se transforme en fantasmática. Acá dice, lo va a decir Miller, le dice, el plus de gozar no solamente no sostiene la realidad del fantasma, sino que el fantasma está en todas partes y penetrando en lo real, ¿sí? Eh, Hay una idea, esta idea que les cuento de, de Miller, de el no atravesamiento, ¿sí? De que hay algo que no se atraviesa, sino que algo de lo que debería de atravesarse se multiplica, ¿sí? Toma consistencia y se multiplica. Esa matriz lo vamos a encontrar con otros nombres, con otros conceptos puestos a jugar, pero vamos a encontrar en alguna que otra oportunidad más. Por ejemplo, a ver, hay un curso que se llama El otro que no existe y subcomité de ética, en donde Miller va a contar algo va a dar como una suerte de antecedente de lo que después va a trabajar como el desorden en el orden simbólico del siglo XXI. Y va a decir que va a tomar, justo acá tenemos, va a tomar el esquema lambda, el esquema L. Ustedes saben que en el esquema L hay una suerte de crucecita, como hay acá, donde no es este, ¿no? Pero en donde una de las flechas está en relación a lo imaginario y otra flecha está en relación a lo simbólico. Y lo simbólico atraviesa la consistencia imaginaria y permite al sujeto ponerse en relación a un otro, ¿sí? Lo que va a decir es que en nuestra época esto no está funcionando así, sino que lo simbólico pasa a trabajar en relación a lo imaginario. Con eso podemos poner en evidencia algo del peso que tiene la imagen, ¿no? Y a ver si les encuentro la frase. Dice, lo simbólico no se encuentra en condiciones de perforar, de atravesar lo imaginario, como implicaba el esquema L. A ver. En el esqueleto,
lo simbólico contemporáneo ya no cumple este atravesamiento dialéctico que le permitía a Lacan ordenar la experiencia analítica. Por el contrario, lo simbólico se consagra a la imagen, ¿sí? Hay algo de un darle consistencia, de entrar en continuidad de lo simbólico, ¿sí? De ponerse, vieron que lacanianamente, por lo menos en la teorización de Lacan, en primer momento había un privilegio de lo imaginario. Acá lo que nos va a contar, perdón, un privilegio sí, en el Lacan clásico, mejor dicho, habría un privilegio de lo simbólico. Acá lo que nos va a contar es que no es la idea de los nudos donde todos están en equivalencia, sino que lo simbólico pasa a trabajar para lo simbólico, perdón, lo simbólico pasa a trabajar en relación a lo imaginario y empieza a darle consistencia a lo imaginario, ¿sí? Y que va en contra del atravesamiento. Bueno, la última cuestión, para no aburrirlos más, que tiene que ver con algo que acá está Hernán, y a Hernán le va a resultar conocido porque estamos en un curso con Hernán y venimos hablando del tiempo, que hay algo que promueve el ascenso del discurso capitalista al perderse esta doble barra de imposibilidad y poner al sujeto en relación al objeto A, que es una aceleración, ¿sí? Nosotros en ese curso trabajamos como aceleración del tiempo y hay algo del tiempo acelerado. Hay una intervención de Lacan en el año 72 que se llama Acerca del discurso analítico, donde va a decir que el discurso capitalista anda sobre ruedas, ¿sí? Porque es una rueda, esto gira permanentemente, y la idea de rueda nos da una idea de velocidad. Y les decía antes, les mencionaba este curso que se llama Todo el mundo es loco, y Miller dice que la velocidad a lo que ayuda es a que los sujetos queden sugestionados, ¿sí? A sugestionar a los sujetos. Entonces dice que cuando hay velocidad lo que hay que tratar es de frenar un poco para poder pensar. Y algo de lo que contaba esta mujer Jules, la de las maquinitas, las que habla de la evolución de las maquinitas, es que con este movimiento que se llamaba del centrismo del usuario, de tomar al usuario como el centro de la experiencia, de proponerle al usuario de las máquinas nuevas experiencias, una de las cosas que se busca es justamente la aceleración. Entonces se evita cualquier obstáculo que pueda tener la máquina, que pueda oficiarle para que haya una nueva apuesta. Entonces ya no se trata de poner moneditas en la máquina, sino que la gente trabaja con créditos, ¿no? La gente ya no tiene que ir a buscar fichitas. Hay una señora que se llama Cummings, que es una estudiosa de las máquinas, y lo que va a tomar dice que la máquina pone en juego algo de la lógica capitalista, y que el usuario de la máquina está puesto en una lógica de producción, donde de lo que se trata es que realice la mayor cantidad de apuestas en la menor cantidad de tiempo para que le deje la mayor cantidad de ganancia al casino, ¿sí? Entonces, también me parecía que nos servía este gráfico de capitalismo para entender esto de mayor productividad, ¿sí? Claro. Hay, perdón, Claudia, hay una serie de intervenciones que por ahí si Cómo no. tenemos tiempo para darles Sí, sí, lugar. no, corto y capaz, sí. Claro, me parece que estaría bueno. Hernán levantó la mano y después hay algunas preguntas en el chat que yo las Dale. puedo retomar. Así que si Espera que querés, Hernán, saco saca la la pantalla, dale. compartida, así Así nos vemos las intervení. Vos caras. desmuteate solo, vos, Hernán. Hola, sí, buenísima la clase, Claudio, te agradezco porque, bueno, sabemos que estamos pensando cosas por ahí en paralelo a veces y me sirve muchísimo
en los temas que me interesan, todo el recorrido que has hecho es muy generoso, por otro lado. Dos cosas quería puntear. Una como una cosa casi anecdótica, ¿no? Vos trajiste El Perseguidor, esto lo estoy contando mañana, que en realidad es una referencia a una frase de Miles Davis, que es "This I'm playing tomorrow", o sea, esto lo estoy tocando mañana, que es el título de un libro, por otro lado, de Pablo Friedman, donde trata el psicoanálisis con la música y esto. Pero el playing no solamente alude a tocar música, sino también a jugar. Sí, sí, y al actuar. Sí, el roleplay, sí. Bueno, estaba pensando en esta cuestión que vos planteás de la perversión del discurso del amo. Donde la pareja del gamer se parece más a la pareja del discurso capitalista que a la del discurso del amo. O sea, en el discurso del amo, el A queda como resto, objetos que caen del cuerpo, el trabajo. O sea, hay como una extracción de ese plus de goce, que de alguna manera, pero también hay una extracción de un cierto saber respecto del goce. En el discurso del amo tradicional. Sí. Sí. O sea, se sirve, no le interesa como el esclavo le cocina el huevo frito, como, no, Que la sino cosa que, funcione. bueno, que la cosa funcione. En el discurso capitalista, ese A va a ser reemplazado por objetos tecnológicos, decís vos. Y sí, a mí me parece que la dialéctica, justamente vos hace un rato estabas planteando la caída de la dialectización simbólica que proponía el discurso del amo, en el sentido de que hay una relación a lo imposible. Pero justamente esa dialectización se pierde porque en vez de existir la dialéctica del amo y el esclavo, lo que aparece es la lógica binaria del cliente-servidor, donde a veces uno es cliente y a veces es servidor. Y ya que todo el mundo es loco, el cliente siempre tiene razón, como los locos. Entonces hay que facilitarlo. Barico, en su libro de Game, El Game, lo traducen, plantea la cuestión de que, bueno, esto que vos decís, hacerlo cada vez más accesible. Y entonces estaba pensando, porque también hiciste una referencia a Las Vegas, a Las Vegas y a la moral y a la vergüenza. Había algo que tenía que ver, había un dicho: what happens in Vegas stays in Vegas, o sea, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Lo que ocurre con estos señores, que son muy astutos, es que han producido una especie de Vegas globalizada. Claro. A partir de la virtualización hay algo nuevo, hay un uso nuevo del tiempo y del espacio, y que tiene justamente que ver con esto de la rueda del capitalismo, porque no hay relación a lo imposible. O sea, es un tiempo casi circular, ¿no? ¿Me O puedo sea, poner intimista, Hernán? ¿Me sí, puedo poner intimista? Una de sí. las cosas que más leo es una sección que se llama Cosa de Locos de Crónica. ¿Sí? Y ayer salió una nota en Cosa de Locos de Crónica que contaba que en Polonia hay una legislación que no permite jugar juego de apuestas online. Sin embargo, la Comunidad Europea permite el juego de apuestas online. Entonces hay un lío porque los tipos a nivel del país no permiten que haya juego, pero por las computadoras se le mete el juego de apuestas. Claro. Bueno, esto Hay que tipos que decías no vos, duermen, que están todo el claro. día jugando Sí, sí. esto lo al contaba en póker relación online. Está a bien. esto que sale de Las Vegas y se mete como los objetos estos que contaba del discurso de la cana de los psiquiatras, se mete por todos lados. ¿Sí? Sí. Y la otra cuestión, una última cosita, porque Sí. estoy muy causado por esto. La cuestión de la diversión y la muerte.
este pedacito que se pierde, pero que nos distrae de la castración. Ujú. Me parece que hay estrategias muy interesantes al respecto, esto de la formación de la opinión pública que tiene que ver por el pasaje con la imagen, porque queda de nuevo, vuelvo a insistir, en esa lógica binaria. O sea, una especie de relación sexual entre el objeto, o sea, al invertir en el piso del discurso del amo, tenemos de alguna manera la fórmula del fantasma. En el discurso capitalista lo que tenemos es el objeto yéndose contra el sujeto. O sea, llevándoselo puesto, por decirlo de alguna manera. Sí, No y sé si lo pensás así. la otra cuestión también está que hay una escenificación, está la idea de escenarios, Uh-huh. ¿sí? Ujú. Posibles. Por eso le contaba también lo de Westworld, porque algo que nos había llamado la atención cuando empezamos a juntarnos en el seminario, nosotros en investigación aparte, antes de empezar a presentar, es esto que los casinos son siempre más o menos, por un lado son temáticos, en Estados Unidos, viste que son, tenés Sí. y por otro lado, que son siempre escenarios similares y que en distintos lugares del mundo son siempre iguales, es como McDonald's, como los Uh-huh. malls, como se llama, los shoppings, ¿no? Que son más o Ujú. menos parecidos, que la idea es que la gente encuentra ahí una sensación distinta a lo que hay afuera, ¿sí? Una compra entretenida, vos en algún momento hablabas de la experiencia del consumidor, la satisfacción del consumidor que se busca, Uh-huh. ¿no? En esto que decís vos ahora, que el cliente siempre tiene la razón, que es con un escenario, en síntesis, es un producto Ujú. con un escenario. Ujú. ¿Sí? Y el escenario ahí empieza a tallar de alguna forma, pero está Mariela ahí que está resoplando y que quiere decir algo. Dígalo. No, hay una pregunta en el chat que, bueno, primero hay una persona, Florencia Rivas, que preguntó por qué el psicoanálisis no duraría muchos años, que es una referencia que vos hiciste de algo que dijo Lacan. Ajá, ahora les cuento. Bueno, pero hay otra pregunta también de Guido Bernet que se toca con lo que yo estaba pensando también preguntar, que es, él dice, la realidad como fantasía sobre el final de lo que dijiste, ¿no? Se acercaría a la teoría del género, del gender. Eh, yo, a ver, en relación a esto, digo, ¿nosotros seguimos distinguiendo realidad de fantasía? ¿En qué nos basamos para distinguir eso? Porque ya Freud dijo, toda realidad es realidad psíquica. Pero nosotros hacemos hincapié en algo, digamos, de lo imaginario, ¿no? La relación con lo imaginario, el fantasma. eh, ¿Qué sería la realidad entonces? O sea, que en todo esto que estamos planteando, ¿por dónde pasaría? Porque la construcción de escenarios, el propiciar algo que podría ser un entretenimiento, eh, digamos que no necesariamente tiene que ser algo que haga mal, ¿no? O sea, a lo que a nosotros nos interesa acá en el seminario es cuando eso se transforma en algo que no solo te distrae, sino que te empuja a lo peor, digamos. Y entonces, ¿a qué llamamos realidad nosotros? Eso es lo que yo pregunto. Y la pregunta de Guido me parece que también va en relación a lo... bueno, ¿Estás Guido ahí, che? Que no te veo. ¿Qué querés decir con esto del gender? a ver si está Guido o se fue. Porque Guido se va un rato antes, me parece, sí. Ah, por ahí ya salió. Ah, no, acá está, acá lo veo. ¿Está ahí? A Che, ver, si podés ampliar un poco lo del gender. sí, no sé bien a qué se referiría él, pero aunque no entremos en ese terreno igual, ¿qué pensás, como qué piensan, ¿no? De este asunto de la realidad? Entonces, a qué llamamos realidad nosotros? Bueno, voy a ser ordenado. Eh, la pregunta de por qué iba a deponer las armas el psicoanálisis es un desarrollo medio largo. Pero la idea es que Freud, cuando detecta, cuando empieza a contar en torno al malestar en la cultura, lo que va a decir Miller es que si uno lo lee esto junto con análisis terminable e interminable,
lo que aparece es que se puede gozar en el análisis y que hay algo de lo superyoico que se puede llevar al análisis y que ya en lugar vieron que les decía que Miller contaba que hay algo de la aceleración que sugestiona. Entonces hay bastantes alertas del lugar del analista quedando sugestionado por el discurso del paciente, y tomado en ese discurso del paciente, hay algunas preguntas que se va a hacer Lacan en algunos textos de los años 70, cuando está pensando la entrada de análisis en los años 70, ¿sí? Que no va a ser por el lado de rectificación subjetiva y demás. Él se pregunta qué hace un analista aparte de no quedar tomado por el glu imaginario del discurso del paciente, ¿no? De no quedar sugestionado. Entonces, por ese lado puede entrar algo de lo superyoico y la idea es que eso es un tanto inevitable. De ahí la propuesta de Lacan de salir del problema este que plantea Freud por el lado del pase. Es una de las respuestas posibles. ¿Sí? Entonces, la idea que tiene Lacan es que la gente va a volver a los escritos para leerlo a él, para ver qué dijo él en relación al análisis, como modo de salir del impasse este de quedar los analistas tomados por el super yo. Y hay algo que, un dato que uno puede verificar, es el trabajo del psicoanalista se toma más por el lado terapéutico, de lo que puede ayudar en torno a la salud mental o a la salud pública, que está al servicio del amo de turno a la salud pública. La idea es que la gente vuelva a trabajar o vuelva a circular por el mundo. Pero bueno, eso ya sería motivo para otra charla. Ahí apareció Guido. Ahí apareció Guido. ¿Y qué sí, dijo Guido? Hizo así con la manito. Nos saludó. Guido, si querés che, podés. ¿Qué decías de Gender? Lo que estoy viendo, Larry, Mari, y un poco esto que vos decís de una realidad fantasmática, digamos, que deja de ser del fantasma para transformarse en una realidad, me hace entender esto un poco de este concepto social de Gender, que no es un fanático y no es un digamos que se imprime y es como que o estás a favor o estás en contra, ¿no? Es una realidad que se impone. Y por ahí se me pareció como que, bueno, ¿no? Es este concepto de la realidad, ¿no? O sea, un fantasma, digamos que de golpe adquiere una realidad que copa todo el universo, digamos. El problema es que esta teoría del género está opuesta a todo lo que es el modernismo, en realidad lo sepulta el modernismo francés, ¿no? Y a toda la teoría del neutro, está totalmente opuesto a eso. No es un concepto. Lo que pasa es que, bueno, digamos, a mí lo que me ha sorprendido de esa teoría es que no tiene concepto. Es un significante que se impone. No sé si se te ocurre algo. Yo no tengo claro esto. No, a ver, voy a tratar de contestarte a vos con lo que me pregunto, con lo que decía antes Mariela. Lo que entiendo es que hay un momento previo al actual en donde hay una satisfacción que se juega en la fantasía. Y esa fantasía tiene alguna presencia de lo simbólico y esa fantasía tiene alguna presencia de la singularidad de cada uno. Es decir, cada uno se tiene que inventar a partir de su fantasía el modo de satisfacerse en esa fantasía. Cuando fue el encuentro de la MP del cuerpo hablante, había tomado bastante resonancia el tema de la pornografía. ¿Sí? Y uno puede pensar que en la pornografía se ponen en escena fantasmas, ¿sí? Hace un tiempo escuchaba a un señor que es un guionista de películas porno, ¿sí? Y el tipo decía que él ponía en escena todas sus perversiones, ¿sí? Las hacía jugar con actores. Lo cierto es que hay una economía ahí en donde al sujeto
usuario de la pornografía se le evita tener que fantasear, se le da una fantasía ya dada, ¿sí? Que es una fantasía creada por otro. Y se trata de que la gente se enganche con esa propuesta. Y la otra cuestión, entonces, por un lado es que se pierde algo de la singularidad. Por otro lado, que sale del ámbito de lo privado, sino que es algo que se hace público, ¿sí? Y se hace objeto de consumo. Esa fantasía en esto que son esta proliferación de fantasmas. Y por otro lado, hay algunas consecuencias en esto de esta fantasmatización de la realidad. Por ejemplo, esto que contaba, el peso que cobra la imagen en detrimento de lo simbólico. Nosotros este año lo que tomamos como referencia son la actualidad de las neurosis, y lo que verificamos es que hay algo de lo simbólico que parece que no está funcionando del todo como en otra época. Entonces hay algo de mayor presencia de la imagen, y lo que vemos es que hay una tramitación de algo de orden pulsional o algo de orden del goce, tramitado por estos dispositivos que tienen pregnancia por el lado de la imagen y no por el lado de lo simbólico, ¿sí? Y esto es en contrapartida a la propuesta del psicoanálisis, que sería el atravesamiento de algo de lo imaginario o el atravesamiento de algo de lo fantasmático. Lo que hay es, como respuesta, es una proliferación, ¿sí? Que haya más escenarios en donde ponerse a jugar, ¿sí? Pero esto con el empuje superyoico. Entonces no se da solución al superyo, sino que hay un aumento del superyo y una multiplicación de posibilidades de poner en juego el superyo. Eso es un acercamiento a esto. Por ejemplo, hay algo del orden de la caída de la verdad y a un ascenso de la opinión. Entonces, esto, un reforzamiento del yo y una caída del sujeto. Tiene algunas consecuencias a nivel clínico que son también para seguir indagando. Claro, está bien, perfecto. Sí, sí, es como si, digamos, cada vez más corderitos del rebaño, digamos, en ese sentido. Entonces el asunto del super yo pasa a tener como una importancia mayor. ¿Te acordás, ¿no? la vez pasada que hablábamos de estos sueños lúcidos, de estos tipos que hacen estos experimentos, donde se ponen en escenarios? El tipo que era fanático de Juego de Tronos soñaba y se metía a jugar en Juego de Tronos, o el que era el fanático, esto que se llamaba shifting, ¿sí? Lo que va a decir Miller también es que hay algo de esta industria oculta de formación de opinión que se dedica a manipular los deseos. Entonces se promueven deseos para vender o para consumir, pero no son los deseos de cada quien. ¿Sí? Es un corrimiento, no es que no es necesariamente que alguien desee sea la solución, no, claro. pero el deseo es un límite al goce. Es ¿sí? más Hay como que te convencen de que vos querés eso, que es la lógica del consumo. Ahora, pero ¿y no pensás vos o no piensan que eso es una nueva fórmula del amo? Porque ¿cuál sería la diferencia, ¿no? Entre un amo que impone y que hasta convence, obliga o, bueno, o amenaza, digamos, para que se haga lo que tiene que hacerse, y uno que por estas vías, digamos, manipula y te lleva sin que vos te des cuenta? ¿Y por qué no sería es una peor. versión? Es una versión, pero peor. Pero no sería entonces, pero no sería una versión del discurso amo, porque digo, para Es pensarlo una teóricamente. perversión del discurso del amo, pero es un amo perverso. Hay un lugar común en algunas películas. Ustedes hacen mucho tiempo una película muy famosa
en donde a una chica le proponía a un hombre tener relaciones sexuales por $1.000.000. Y esta mujer estaba casada en una película con Robert Sí, Redford sí. y Demi Moore. Sí, y Demi Moore, sí. Y Demi Moore, en un momento, cuando va a aceptar, porque está tentada por $1.000.000, dice: él puede tener mi cuerpo, pero no mi mente, ¿no? Que es algo que... Che, ahí me escucho Sí, como... sos vos que tenés dos dispositivos abiertos, ¿puede ser? No. Qué Estoy raro. duplicado, debe ser porque Sí. estoy hablando de lo imaginario. Debe ser que tengo un espejo acá donde yo me miro cuando hablo para ver si estoy Se coqueto o escucha no. 2 veces lo tuyo, sí. Sí. Es para que quede bien reforzado. Me interesa Ajá. que se entienda. Por eso hablo en duplicado. Bueno, Propuesta eh, indecente, ahí está, esa es la película, sí. propuesta indecente. El punto es que eh, hay algo de la época que es el cuerpo y la mente puesta en juego. ¿Sí? Eh, de hecho, se va a hablar de la dictadura del super yo. ¿Sí? No se habla... eh, esto que les contaba antes de Edward Bernays. Edward Bernays cuenta que es el fracaso de la democracia, dice que la democracia desorienta, entonces que la gente necesita algún tipo de orientación y que hay que reducirle las opciones. Entonces cuenta el ejemplo, dice, el tipo está en Estados Unidos. En Estados Unidos la idea es que si cada hombre tiene una propuesta, a la hora de votar, se va a votar cada uno a otro o a sí mismo. Dice, en cambio, que haya partidos políticos, lo que hace es que se unifique eh, esto en poca gente. Hay un documental que se llama algo así como La Era del Yo, o algo así, que habla de la relación de Bernays con la propaganda. Y va a contar que uno de los desarrollos de las ideas de Bernays se encuentra en la idea del partido único que va a tomar el nacionalsocialismo. ¿Sí? Que haya una sola opinión fuerte, que es algo que toca en algo con lo que decía recién Guido, con lo que hay una sola opinión y uno puede estar a favor o en contra, pero no puede haber más opiniones. ¿Sí? Está bien. Y eso tiene alguna... Si bien antes hablaba que hay algo de un atravesamiento de lo moral, mayormente hay algo se reimpone algo de una moralidad más rígida, Sí. ¿sí? Porque es inmoral. Ayer estaba leyendo una nota en donde a un tipo que estaba contando de unas violaciones en manada que se habían dado en la Segunda Guerra Mundial, el tipo que escribe no critica eso. Entonces hay otro que lo que le señala es que en el desarrollo que él hace no está criticando, no toma una postura crítica a eso. ¿Sí? No importa qué tipo esté tratando de transmitir una información o algo, aparte tiene que criticarlo. ¿Sí? Tiene que dar cuenta de que está en contra de eso. ¿Sí? Es una Ajá. exigencia que se le pone ahí al autor, que tiene que, aparte, esto, no solo contar una situación histórica, sino tomar una posición y una posición crítica, ¿no? Son muchos pasos a cumplir. Bueno, muy bien. Estamos sobre la hora ya. Tendríamos Bueno, que y yo me voy a dejar. comer torta y los dejo Bueno, acá a vaya a ustedes. comer torta a soplar velas y a Acá, festejar que es acá su Claudia me día. hace así, como diciendo, ahí claro, ahí claro. Lógico. Bueno, buenísima la Feliz clase, Claudio. cumpleaños, Claudio. Muchas Feliz gracias, Elizabeth. cumple. Y muy linda la clase. Bueno, a ver, ¿alguien quiere hablar? Acá me parece que Diana, acá está. ¿Cuál es la relación del amo? ¿Qué dice acá? No leo Propuesta nada. indecente. ¿Cuál es la relación del amo en propuesta indecente? Dice. La relación sexual, por lo que entiendo en la película, por lo que me acuerdo. Y el amo No sé. quiere todo. Ese amo, digamos, aquello que le falta, va y lo agarra. Digamos, él es el dueño de todo. Entonces el tipo hasta digamos... Si no compra la mente después al final de la película. ¿Compra la mente?
Sí, claro que la compra, porque le destruye la lealtad. Compra Ella, la mente. sí, Pero ella finalmente le compra el elefante al tipo. No, el tipo le compra el elefante a ella. sí. Vuelve como Woody Harrelson, ojo, no se queda no se queda con Robert Redford. Que yo me acuerde, se queda con Woody Sí, pero la Harrelson. mente queda del No, lado. sí, La mente sí. queda del lado del millón de dólares. Para la próxima hay que ver Propuesta Indecente. Bueno. Aparte de todos los libros, tienen que ver Propuesta Indecente y nos sacamos Te muteo, Guido, porque no sé por qué acopla tu celular. Bueno, Muchas gracias, Eugenia. dejamos acá. Recuerden que el próximo va a ser la primera semana de septiembre porque tenemos un feriado también este mes, ¿sí? Así que vamos a tener un mes de tiempo entre esta y la próxima. Así que bueno, espero que... Gracias, Claudia, estuvo muy linda la clase, la verdad, muy buenos comentarios, así que nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima. Que anden Gracias, bien. Claudia, muy bueno. Feliz Felicidades, cumple, qué lindo día, gracias. Gracias. Claudia. Feliz Chao, chao, cumple, hasta feliz luego. cumple. Y podrían Felicidades. cantar el feliz cumpleaños ahora que terminé. ¿Cómo no? Dale. Los cumpla. Al unísono. Feliz. Ay, Que feliz. lo cumpla. Cumpla. Feliz. Chao, che, que anden bien. Que lo Chao, cumpla. adiós. Saludos, gracias. Chao. Feliz cumpleaños. Chao, chao. Que la pases